compañeros? Mi nombre es José Eduardo López, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Este video corresponde a la unidad 1, herramientas de control de la materia Ingeniería de Proyectos, impartida por el profesor Pablo Tomás Morán. Resultado de aprendizaje de la unidad 1, Grupo ITA 48, Ingeniería en Tecnologías de la Automatización. A continuación voy a explicar cómo realizar los histogramas, gráficos de Pareto, diagramas de causa y efecto, diagramas de dispersión y correlación y el control estadístico para un caso práctico. Dicho caso es monitorear el peso de 75 personas adultas para ayudar a mantener su peso o si es que se requiere ayudar a reducirlo para que se encuentren dentro de su rango dependiendo de su edad. Mediante las herramientas de calidad y los gráficos de dispersión se mostrarán los datos proporcionados por el Centro de Salud de Obrajuelo, Guanajuato. Se comenzará explicando qué es un histograma para mostrar cómo se deben de crear y qué significado contiene cada uno de los elementos. Primero definamos qué es un histograma. Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de datos. Los histogramas no se pueden elaborar con atributos, sino con variables medibles tales como peso, temperatura, tiempo, etc. Para realizar un histograma se requiere tener los valores que se colocarán en el eje X y el eje Y que nos servirán para realizar nuestro histograma. Una vez que se tienen bien definidos cuáles son los valores, se procede a diseñar el histograma, colocando en el eje X el rango sobre el cual se encuentran contenidos nuestras variables, que para nuestro caso es el peso, y en el eje Y el número de variables o personas que se encuentran dentro de su rango, como se puede apreciar a continuación. Aquí se pueden apreciar los valores que para nuestro caso son el eje X y el eje Y. De este lado se aprecia el histograma ya terminado y personalizado dependiendo de los colores que requiere el usuario. Cabe mencionar que los histogramas se pueden crear a partir de una gráfica de barra. Si es así, se debe de buscar la forma de eliminar los espacios entre las barras para que cada una de estas barras queden consecutivas. Después se procederá a explicar qué es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en orden de mayor a menor frecuencia. Está basado en el principio de Pareto. Este diagrama también es llamado curva cerrada o de distribución ABC. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente de izquierda a derecha y separados por barras. Una vez que se tienen las barras acomodadas de esta manera, se procede a calcular cuál es el porcentaje de cada una de las casillas. Esto debido a que los diagramas de Pareto trabajan con porcentajes. Una vez que se tienen los porcentajes, se procede a crear un gráfico utilizando los mismos para visualizar que se colocó en orden descendente. A la gráfica se adiciona una gráfica de líneas sobre las barras. Los porcentajes de cada barra se van sumando. Al valor que se colocará en la segunda línea se le suma el valor de la primera. El resultado de esta se le suma a la tercera línea y ese es el punto en el cual se coloca dentro de nuestra gráfica. Se hace así con todas las barras hasta obtener el 100%. Aquí se puede apreciar cómo se calculó el porcentaje de cada una de las casillas en la frecuencia del porcentaje. Del otro lado se realiza la suma de cada casilla para obtener el 100%. Una vez que se tienen los porcentajes, se procede a realizar nuestro diagrama y queda de la siguiente manera. Después se procederá a explicar el diagrama de causa y efecto. Un diagrama causa y efecto es la representación de varios elementos, causas, de un sistema que puede contribuir al problema. Efecto fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado,
por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos, situaciones y para desarrollar un plan de recolección de datos. Para crear un diagrama de causa y efecto se debe de identificar cuál es el efecto que se quiere lograr a un futuro, y después se debe de colocar un eje central sobre el cual se colocarán los recuadros que contienen las causas o acciones que se deben realizar para lograr nuestro objetivo. A estas flechas que se conectan con el eje central se le conoce como espinas de pescado. A cada uno de estos ejes se le pueden agregar más detalles o acciones más detalladas que se conectan a las mismas espinas. El diagrama de causa y efecto se realiza con recuadros que contienen cada una de las acciones o causas que se van a ejecutar para realizar nuestro objetivo. El diagrama de dispersión y correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema e identificar qué tipo de correlación está presente. Hay tres tipos de correlación: positiva, negativa y nula. Para realizar el diagrama de dispersión se requiere agrupar los datos de los que se tenga mayor número de variables, para que estos valores se puedan agrupar colocando en valores en el eje X y el eje Y. Los datos que se colocan en el eje X son los valores que constituyen el rango de cada uno de los grupos, y en el eje Y se colocan las variables que se encuentran dentro de este rango. Estos valores se representan en el gráfico mediante puntos, y es aquí donde se realizan análisis para ver qué tipo de correlación se encuentra presente en el gráfico. Para visualizar de mejor manera se puede colocar una línea cercana a los puntos para que sea más fácil identificar este tipo de correlación. Aquí se puede visualizar los valores del gráfico de dispersión, y aquí se muestra el gráfico de dispersión con la línea para mostrar cuál es la correlación que contiene, y como se puede apreciar, contiene una correlación negativa debido a que se encuentra en forma descendente. Continuamos con el control de procesos. Aquí se pueden encontrar lo que son las hojas de control y gráficos de control. Una hoja de control es un registro preimpreso en el cual aparecen los ítems que se van a registrar, de tal manera que los datos se pueden recoger fácil y concisamente. Las hojas de recolección de datos son impresos que se utilizan para reunir datos que en general se anotan de forma tabular o columnas. Estas hojas se utilizan para llevar el control sobre algún proceso, para verificar si están cumpliendo de manera correcta o no los pasos que se deben realizar para llegar a nuestro objetivo, que para nuestro caso específico es mantener o llevar el control de su propio peso. Para crear una hoja de control se colocan de un lado ciertas acciones a realizar y del otro lado los días de la semana, para verificar que sí se realizó o no las actividades que contienen presentes ahí. Estas hojas llevan datos de las personas de quien se estará llevando el control o que estará realizando las acciones enlistadas. Aquí se puede apreciar la lista de control. Los gráficos de control son los gráficos formados por el límite superior, límite inferior o el límite de control. Para calcular el límite superior es necesario calcular primero la desviación estándar y el porcentaje, la cual nos ayuda a calcular dichos límites, el superior y el inferior. Aquí se puede apreciar los valores que se tienen para el límite superior y el límite inferior, y de este lado se puede visualizar el gráfico de control ya terminado, con el límite superior y límite inferior. Aquí se muestran las biografías de donde se obtuvo la información. Como se puede apreciar, la página fue Aprendiendo con Calidad y ADR, que contiene diversos temas muy útiles para el usuario. Gracias por su atención.